Mercado y tenemos a esta hora para recibir a nuestro siguiente invitado, a Munesh Merwani, CEO de Cross Capital. Munesh, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, como siempre, para comenzar este tiempo de análisis del contexto, esa visión del momento, del momentum, ¿cómo lo veis? Bueno, parece que se han alineado los astros y vamos a terminar un año con rentabilidades muy positivas, ¿no? Diría que en todas las clases de activos prácticamente. Del momento, dices, ese momento que vamos a terminar con altas rentabilidades, pero en la lectura macro, ¿cuál es el diagnóstico ahora mismo? Lectura macro pues viene a ser pues, una dicotomía, ¿no? Que no es de ahora, sino viene de muchos años atrás, y es que pues, la eurozona no avanza, está inmersa digamos que en una recesión en ciernes, sobre todo por el peso específico que tiene Alemania. Si a esto le unimos pues, la desgobernanza que hay, tanto desde Bruselas como en determinados países, como puede ser Francia, que ahora pues, supone el foco de atención por la moción de censura que se ha planteado para esta tarde, pues pinta un panorama regular, ¿no? Es decir, el crecimiento está estancado, no va a alcanzar ni siquiera el 1%. En términos de la eurozona, y la inflación pues está flirteando con los niveles objetivos del Banco Central Europeo del 2%, pero sigue un poco por encima, ¿no? En Estados Unidos, por poner la otra cara a la moneda, pues el crecimiento, digamos, está en torno al 3%, y los datos de empleo pues siguen siendo favorables, los datos de consumo también, y ahora con las políticas de Trump, pues incluso se le va a dar un impulso a la economía doméstica aún superior. Claro, ahí es una de las lecturas ahora mismo del mercado, ¿no? Cómo impacta a la hora de atender la evolución, el diseño de las estrategias y del contexto económico, lo que va a ser, sin lugar a dudas, el cambio en la administración de Estados Unidos. Llega Donald Trump y también, una vez más, ¿no? Analizando lo que es el impacto de esa geopolítica con el mundo de la inversión, ahí esa lectura que tenemos que esbozas de cara a lo que va a ser cambio a partir del 20 de enero, muchas promesas que ha hecho en campañas. Antes de entrar esta misma semana pasada ya introducía el mensaje de esas promesas arancelarias, cómo se iban a traducir. Tiene mucho poder. ¿Qué esperáis para lo que va a ser ese cambio, esa administración Trump 2.0? Bueno, yo creo que hay que situar, digamos, Perdón. Vamos a, digamos, la administración Ahora, sí, Trump es verdad. va a suponer un cambio relevante. Lo que es verdad es que hay que marcarla dentro de lo que es el contexto geopolítico global, ¿no? Es decir, hay claramente dos fuerzas de poder, está Estados Unidos por un lado, China por otro. Hay países que siguen, digamos, al bloque liderado por Estados Unidos, y hay otro bloque de países que siguen al Partido Comunista Chino, y tiene esa influencia sobre todo a nivel asiático y a nivel del comunismo ruso, ¿no? Dicho esto, Trump supone un cambio en las reglas de juego, claramente. Se ha rodeado de un gabinete un tanto controvertido en cuanto a los perfiles, pero el objetivo lo tiene claro, que es revitalizar la economía estadounidense. De hecho, se le atribuye gran parte de la victoria, pues incluso en territorios o en regiones que no se les esperaba, pues sobre todo por ese tinte de impulso económico, de hacer bien para el país. Y en definitiva, él es pro negocio, ¿no? En ese sentido ya lo demostró en 2017. Las bolsas y los activos de riesgo pues se lo han tomado de forma positiva. Se espera recortes impositivos, y por tanto crear un clima muy favorable para las empresas, ¿no? Dicho esto, pues también sus políticas pueden, en la medida en que va a aumentar los aranceles y las trabas a las importaciones, pues puede ser que traiga consigo pues, un repunte inflacionista. Por tanto, hay que estar vigilante y hay que estar también pendiente de lo que dice Powell y la Fed, ¿no?
hay que estar pendiente de lo que diga Powell, que no se lleva muy bien, por cierto, con Donald Trump. Y con Lagarde, de hecho, estamos en la cuenta atrás para ver la próxima semana la última cita del año con el Banco Central Europeo y la siguiente, el 17 y 18, con la FED, y esas voces, ¿no?, de hasta qué punto se están cumpliendo o no los mandatos. Decía Kugler de la FED que está bastante equilibrado ambos riesgos a la hora de mirar inflación y el mercado laboral en Estados Unidos. Hoy habla Powell y, bueno, Lagarde la semana que viene, el contexto de inflación que ya había advertido ella que iba a subir en la recta final del año, y de una situación que, según los PMI, en contracción de la eurozona. ¿Qué margen ves para esos bancos centrales? A ver, yo creo que la FED lógicamente velará porque no se recaliente la economía en exceso, ¿no? Es algo que lo irá viendo en función de los datos que vayan saliendo. La FED tiene todavía margen de bajada, pero no tiene presión de bajada. Máxime a la vista de los datos macro y de empleo y de consumo que están saliendo, ¿no? Por el lado contrario, digamos que el BCE sí se ve abocado a acelerar un poco su bajada de tipos, especialmente teniendo en cuenta el ambiente recesivo que se vive de la mano de Alemania sobre todo, y también pues porque, bueno, la inflación se ha ido controlando y tiende a esos niveles del 2%, pero es verdad que si lo comparamos en términos interanuales, pues ha habido un repunte recientemente, tiene que ver con el componente energético, un efecto base, tiene que ver también con, sobre todo el apartado de servicios, ¿no? Que eso lo estamos viviendo todos los ciudadanos día a día, ¿no? Los servicios, lejos de reconducirse, digamos, se sigue repercutiendo en términos de precio al consumidor, un aumento de forma progresiva, ¿no? No es algo que cuesta controlar. Todo este escenario a la hora de mirar la recta final del año y las expectativas, ¿por dónde crees que van a estar las claves? Bueno, lo que queda de año ya, como se suele decir, son 2 telediarios, ¿no? Yo creo que hay que poner la vista ya en 2025. Claramente las bolsas, sobre todo estadounidenses, pues aparentemente está valorada, digamos, de forma exigente, pero es verdad que siempre hay oportunidades, ¿no? Es un mercado muy profundo, muy amplio. Es verdad también que las 7 magníficas, por mucho que hayan corrido, pues siguen generando resultados y un crecimiento muy, muy saludable. Y quitando las 7 magníficas, pues sigue habiendo oportunidades, como digo, sobre todo el segmento small mid cap, cuya brecha de valoración lleva años ampliándose, ¿no? Yo creo que ahí es un poco donde habría que bucear y ver realmente líderes de nicho, empresas bien gestionadas, y ahí creo que hay mucho potencial. Estaba preguntando, además, estabas destacando, ¿no?, el mercado americano, pero si miramos en Europa, a la hora de mirar sectores protagonistas, siempre hemos dicho, bueno, Europa no tiene esa tecnología, tenía lujo, el lujo muy afectado por China, el sector automovilístico muy golpeado también. A la hora de mirar sectorialmente Europa, ¿cuál es el análisis? Bueno, lógicamente, en un momento bajo del ciclo, pues no añadiríamos exposición a empresas muy cíclicas, sino más bien defensivas, consumo estable. Hay empresas europeas que son líderes mundiales en segmentos, digamos, de actividad que ahora mismo están en auge. Por ejemplo, todo lo que se refiere a construcción, en infraestructuras, desde luego huir de automoción, y que ya ha sido bastante dañado en bolsa, y del sector lujo, que también pues, ha protagonizado correcciones junto con la parte retail. Digamos que son sectores que pueden verse incluso un poco más perjudicados en los próximos meses, ¿no? No hay que dejarlos de lado porque no dejan de ser muy buenas compañías, y, como se suele decir, hay que invertir cuando otros no invierten, ¿no? Es decir, no se trata de esperar a que repunten para subirnos al carro. Melwani, de Cross Capital, ha sido un verdadero placer una vez más. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva. Hasta luego. Y nosotros